Estos fueron los que se unieron a David en Siclag cuando él se escondía de Saúl, hijo de Quis. Pertenecían al grupo de combatientes, estaban armados con arcos y sabían lanzar piedras y flechas tanto con la mano derecha como con la izquierda. Eran parientes de Saúl. De la tribu de Benjamín, el primero era Aiezer. Los otros fueron Joas hijo de Sema de Gibea, Gesliel y Pelet hijos de Asmavet, Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, guerrero del grupo de los 30 y jefe de ellos. Jeremías, Hasdiel, Joanán, Josabat de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías de Arud. Los coreitas Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam. Y también Joel y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. De la tribu de Ged, algunos se unieron a David en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, expertos en el uso del escudo y de la lanza. Tenían apariencia feroz como leones, pero eran ágiles como gacelas en las montañas. Ese era el primero. Después Obadías, Eliab, Mismana, Jeremías, Atai, Eliel, Joanán, Elzabat, Jeremías y Macbanai, 11 en total. Estos hombres de Ged eran la élite. El menor de ellos valía por 100. Y el mayor por 1000. Fueron ellos quienes cruzaron el Jordán en el primer mes del año, cuando el río estaba crecido, y pusieron en fuga a todos los habitantes del valle, tanto de la orilla oriental como de la occidental. Algunos hombres de las tribus de Benjamín y de Judá también se unieron a David en la fortaleza del desierto. David salió a encontrarlos y dijo: si vienen en paz para ayudarme, son bienvenidos, pero si vienen para entregarme a mis enemigos, siendo yo inocente, que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Amasai, jefe de los 30, y él dijo: estamos contigo, David. Somos leales, hijo de Jesé. Paz, paz para ti y paz para todos los que te ayudan, porque tu Dios te ayuda y te seguirá ayudando. Entonces David los recibió y los nombró jefes de tropas. Algunos hombres de la tribu de Manasés también se unieron a David cuando él se unió a los filisteos para luchar contra Saúl, pero no pudieron luchar porque los líderes filisteos los enviaron de regreso diciendo: no podemos confiar en ellos. Podrían traicionarnos y entregarnos a su señor Saúl. Los hombres de Manasés que se unieron a David en Siclag fueron Adna, Josabat, Gediael, Micael, Josabat, Eliú y Siletai, todos jefes de unidades de 1000 de la tribu de Manasés. Ellos ayudaron a David contra las bandas de saqueadores en el desierto. Todos eran valientes guerreros y líderes eficientes de tropas. Cada día llegaban más hombres para ayudar a David, hasta que su ejército llegó a ser tan grande como el ejército de Dios. Esta es la relación de los valientes guerreros que vinieron del norte para unirse a David en Hebrón y transferirle el reino de Saúl tal como el Señor había prometido. De Judá 6800. Armados para la guerra con escudo y lanza. De Simeón 7100 valientes guerreros. De Leví 4600, incluyendo a Joiada, líder de la familia de Aarón, con 3700 hombres, y a Sadoc, joven guerrero valiente, con 22 líderes de su familia. De Benjamín, la familia de Saúl 3000, pues la mayoría de ellos permanecía fiel a la familia de Saúl. De Efraín 20.800 valientes guerreros famosos en sus ciudades. De la media tribu de Manasés, 18.000 escogidos para proclamar a David como rey. De Isaacar 200 estrategas de Israel, jefes de familias. De Zabulón 50.000 guerreros experimentados, bien equipados y leales. De Neftalí 1000 jefes que comandaban 37.000 soldados bien armados. De Dan 28.600 hombres listos para el combate. De Aser 40.000 soldados experimentados, preparados para la batalla. Y del lado oriental del Jordán, de Rubén, de Ged y de la media tribu de Manasés, 120.000 hombres equipados para la guerra. Todos estos soldados se unieron a David en Hebrón, dispuestos a luchar cuando fuera necesario. Estaban unidos y decididos a proclamar a David rey sobre todo Israel. Todo Israel tenía el mismo propósito: proclamar a David rey. Estuvieron con David durante 3 días, celebrando, comiendo y bebiendo lo que sus propias familias habían preparado. También llegaron personas desde el norte, desde Isaacar, Zabulón y Neftalí, trayendo asnos, camellos, mulas y bueyes, grandes cantidades de alimentos para la fiesta: harina, tortas de higos, tortas de pasas, vino, aceite, ganado y ovejas. Había gran alegría en Israel. David consultó a todos sus comandantes de unidades de 1000 y de 100 y se dirigió a toda la congregación de Israel: si ustedes están de acuerdo y si es la voluntad del Señor, convoquemos a todos nuestros hermanos, donde quiera que estén en Israel, con sus familias, incluyendo a los sacerdotes y levitas que viven en sus ciudades y en sus alrededores, para que vengan con nosotros a traer de vuelta el arca de nuestro Dios, que fue olvidada durante el reinado de Saúl. Toda la congregación de Israel estuvo de acuerdo en que era lo mejor que se podía hacer. Entonces David reunió a todo Israel, desde el río Yor en Egipto al suroeste hasta Lebo Lamad al noreste, para traer el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Después David y todo Israel fueron a Baal a Kiriat Jearim en Judá para traer de regreso el arca de Dios, el Señor, que está entronizado entre los querubines y donde se invoca el nombre del Señor. El arca de Dios fue transportada en un carro nuevo desde la casa de Abinadab. Usa y Ayó conducían el carro. David y todo Israel cantaban y danzaban con todas sus fuerzas.
acompañados por una banda con toda clase de instrumentos, mientras cegían el arca. Cuando llegaron a la era de Kidón, el buey tropezó y Usa extendió su mano para sostener el arca y evitar que cayera al suelo, pero murió fulminado delante de Dios. David se enojó porque el Señor se había airado contra Usa. Hasta hoy ese lugar se conoce con el nombre de Pérez Rusa, destrucción de Usa. David tuvo miedo de Dios y dijo: ¿cómo podré continuar con esta procesión con el arca de Dios? Por eso desistió de llevar el arca a la ciudad de David. En cambio, fue dejada en la casa de Obed-Ledom de Get y permaneció allí 3 meses. Y el Señor bendijo la familia de Obed-Ledom y todo lo que él tenía. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David llevando madera de cedro, canteros y carpinteros con la misión de construirle un palacio. Con esto, David reconoció que el Señor había confirmado su reinado sobre Israel y hacía crecer la reputación de su reino por amor a su pueblo, Israel. David tomó más mujeres y tuvo más hijos en Jerusalén. Los hijos nacidos en Jerusalén fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpalet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. Tan pronto como los filisteos supieron que David había sido proclamado rey sobre todo Israel, salieron con la intención de capturarlo. Cuando David fue informado, salió para enfrentarlos. En el camino, los filisteos se detuvieron para saquear a los habitantes del valle de Refaim. David preguntó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Seré victorioso? El Señor respondió: atácalos. Yo te daré la victoria. David los atacó en Baal-Perasim y los derrotó completamente. David dijo: Dios ha destruido a mis enemigos como una inundación que arrasa todo a su paso, por eso aquel lugar fue llamado Baal-Perasim, el Señor que destruye. Los filisteos dejaron atrás sus dioses y David ordenó que todos fueran quemados. Después de un tiempo, los filisteos volvieron a saquear a los habitantes del valle. Una vez más, David oró a Dios. Y Dios respondió: no los ataques de frente. Rodéalos por detrás y atácalos desde el bosque de las moreras. Cuando oigas un estruendo como de un ejército marchando sobre las copas de las moreras, avanza, porque Dios habrá salido delante de ti para derrotar a los filisteos. David hizo exactamente lo que Dios le ordenó y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendía por todas partes y el Señor hizo que las naciones paganas le tuvieran temor. Después de construir su palacio en la ciudad de David, preparó un lugar para poner el arca y levantó una tienda. Luego dio esta orden: solamente los levitas llevarán el arca de Dios, porque el Señor los designó para llevar el arca de Dios y estar a su servicio de manera permanente. David convocó a todo el pueblo de Israel en Jerusalén para traer el arca del Señor al lugar especialmente preparado para ella. David también convocó a los descendientes de Aarón y a los levitas. Los descendientes de Cod, Uriel lideraba 120 parientes. De los descendientes de Merari, Asayas lideraba 220 parientes. De los descendientes de Gersón, Joel lideraba 130 parientes. De los descendientes de Elisafán, Semaías lideraba 200 parientes. De los descendientes de Hebrón, Eliel lideraba 80 parientes. De los descendientes de Uziel, Aminadab lideraba 112 parientes. Después, David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asayas, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: ustedes son los jefes de las familias de los levitas. Ahora ustedes y sus parientes conságrense para traer el arca del Señor, el Dios de Israel, al lugar que he preparado. La primera vez que intentamos hacer esto, no fueron ustedes, los levitas, quienes la llevaron, y por eso la ira del Señor, nuestro Dios, se desató contra nosotros, porque no le consultamos acerca de cómo traer el arca. Así que los sacerdotes y los levitas se consagraron para traer el arca del Señor, el Dios de Israel. Los levitas llevaron el arca de Dios exactamente como Moisés había enseñado, conforme a la orden del Señor, poniendo las varas sobre los hombros y teniendo mucho cuidado de no tocarla. David determinó que los líderes levitas designaran a sus parientes para entonar cánticos, acompañados por una banda compuesta de todo tipo de instrumentos, como liras, arpas y címbalos con cantos de alegría. Los levitas escogieron a Emán, hijo de Joel, y a su pariente Asaf, hijo de Berequías, y a Etán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merari. Detrás de ellos, en el segundo grupo, iban sus parientes Zacarías, Jaziel, Semiramot, Fiel, Uní, Eliab, Benaía, Maasías, Matitías, Elifeleu, Micneías y los porteros Obed-Ledom y Jehiel. Los músicos de la banda eran Emán, Asaf y Etán, que tocaban címbalos de bronce, Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaía y Maasías, que tocaban la melodía con lire. Matitías, Elifeleu, Micneías, Obed-Ledom, Jehiel y Azarías, que tocaban arpa guiando el canto. El levita Kenanías, músico muy habilidoso, era responsable de los cantos y director de los músicos. Berequías y Elcana eran porteros designados para guardar el arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer iban delante del arca de Dios, tocando trompetas. Obed-Ledom y Jeías también eran porteros y vigilaban el arca. Todo estaba preparado. David, los líderes de Israel y los comandantes de los batallones de Mil salieron para buscar el arca del pacto del Señor que estaba en la casa de Obed-Ledom. Todos estaban alegres, como Dios había dado fuerzas a los levitas para llevar el arca del pacto del Señor.
se detuvieron para sacrificar 7 bueyes y 7 carneros. Todos estaban vestidos de lino: David, los levitas que llevaban el arca, los músicos, los instrumentistas y Kenanías, director de los músicos. David también llevaba un efod sacerdotal de lino. Todo Israel marchaba trayendo el arca del pacto del Señor. Cantaban y gritaban de alegría al sonido de címbalos, instrumentos de percusión y de cuerda. Cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miraba desde la ventana. Al ver al rey David danzando con gran entusiasmo, se sintió decepcionada de él.